Gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí se aprecia. Bueno, a mí me toca desarrollar lo que quizás muchos de ustedes han de decir que es lo más árido, más pesado. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible y de una forma que sea entendible para todas las áreas del conocimiento, porque aquí sabemos que es transdisciplinaria, sin embargo, la mayoría son profesionales de la salud y casi no les gusta ver el tema legal. Y lo que me toca a mí desarrollar en esta y la siguiente sesión, que será el martes, en la tarde-noche, es el marco legal en México, difusión y profesionalización de la bioética en México y en el mundo. Entonces, en razón de eso, voy a partir de cómo está forjado el tema jurídico desde nuestro país y cómo impactan realmente los instrumentos internacionales y cómo se aplica el derecho en México. Y esto en razón del cambio de paradigma que tuvimos en México en el 2011, donde entran los derechos humanos más de lleno, porque además todos sabemos que el tema de derechos humanos es transversal para los temas de bioética. Entonces, se va a hacer un análisis también muy interesante entre la bioética y el derecho. Es importante saber cómo va haciendo la trascendencia de los temas de bioética a la marco jurídico, a su regulación, ¿verdad? Y también el tema de las normas internacionales que rigen a la bioética. Voy a hacer incluso, a mí no me gusta estar leyendo artículos y normas y leyes, solamente hay que referenciar y daré algunos matices muy importantes en lo más necesario que quizás sí sea bueno tomar en cuenta. Primero hay que ver esa interrelación que tiene la bioética y el derecho, es muy importante. El núcleo conceptual en que se fundamenta la bioética es la necesidad de que la ciencia biológica se plantee preguntas éticas, de que el hombre se interrogue sobre la relevancia moral de sus intervenciones sobre la vida en general y la vida humana en particular. Y esto más aún partiendo de lo que a lo mejor ya vieron en alguna de sus clases, lo que fue, ¿verdad?, desde Potter, porque si bien Fritz Jars fue el primero en tocar los temas de bioética, sabemos que realmente su estructuración epistemológica y narrativa pues partió de Potter. Y es muy interesante ver porque el planteamiento general que dieron Fritz Jars y Potter partían sobre realmente el análisis de la vida en su totalidad, ¿no? Que ahora está retomando otra vez la bioética global y posteriormente, bueno, solamente se encauzó para los temas de la biomedicina. La ética es el instrumento más importante en la transdisciplinariedad de la bioética. En ética y el derecho tenemos que tener presentes que prima la alteridad humana, ¿no? Y se enfoca realmente para nuestros semejantes. Eso es algo muy, muy importante tomar en cuenta para un análisis inicial, porque además sabemos que en la transdisciplinariedad de la bioética, la ética es el elemento más importante en tomar en cuenta porque de ahí vamos a partir a un análisis lo más racional e integralmente posible. El derecho como ley tiene como principio la ordenación racional de las conductas humanas, dar a cada uno lo suyo o su derecho y establecer las reglas para una buena convivencia humana y buscar el bien común. Aquí es importante destacar incluso lo que nos dice Sergio Cota con la coexistencia relacional. Esta palabra a mí me gusta mucho
porque tiene un contenido muy rico. ¿Qué quiere decir? Coexistir en relación, y eso es en respeto, ¿verdad? Y eso es en respeto entre nosotros, los seres humanos, junto con nuestro medio ambiente, ¿verdad? Que no perdamos esa simbiosis, ¿verdad?, entre nosotros y los demás seres vivos. Entonces yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y estoy hablando de la ley porque casi la mayoría de las personas, cuando hablan de derecho, lo refieren a la ley, ¿no?, a la norma establecida, positiva. Positiva significa puesta por el hombre, escrita, ¿no? Sin embargo, ese contenido de esa ley puesta, pues tiene que tener una reflexión previa de buscar ese bien común, ¿verdad? Esa convivencia humana armónica, delimitar los límites, ¿no? O sea, hacia dónde puedes actuar, ¿no? Y incluso cuando ya te exageras en esa libertad desmedida, pues volver a entrar a ese ambiente de convivencia humana, que es cuando vienen las sanciones administrativas, civiles, penales. Para la toma de decisiones en la regulación, se deben establecer los valores y reglas para una adecuada transformación y adecuación normativa. Es muy interesante ver esto porque el derecho tiene que tomar también esa parte axiológica y antropológica, ¿ah?, sobre muchos temas que se van a regular. Y en los temas principalmente de las ciencias médicas, todos sabemos que la tecnología y la ciencia pues es amoral. Entonces, para poder regularla lo más adecuada, pues hay que darle ese valor. ¿Qué va a beneficiar, no? ¿Qué no va a causar un daño, etcétera? Pero más adelante lo voy a ir matizando mucho mejor. Bueno, aquí voy a hacer un análisis muy importante para que tengamos esos valores muy presentes sobre toda reflexión, ¿verdad?, tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito, pues, realmente de la bioética. El primer principio fundamental es la sindéresis, ¿no?, que es hacer el bien, ¿verdad?, y evitar el mal, que tiene un contenido, pues, la verdad, con alto calado, de análisis, que hay que darle contenido. Incluso en el área biomédica está en negativo, ¿no? Es el primum non nocere, primero no hacer daño. En ese sentido, pues vamos a ir dándole contenido de valoración, que yo me imagino que ustedes pues, ya han tenido algún recorrido muy importante con sus profesores sobre ese tema de valoración o axiológico. Pero aquí me gustaría retomarlo para ir considerando pues, el tema jurídico. Entonces, fíjense qué interesante. Un tema muy importante que parte de la bioética y parte del derecho, y principalmente los personalistas, no los principialistas, parten del valor de la persona humana, que es la dignidad humana, que yo creo que ya lo vieron también previamente, ¿verdad? Que es ese valor inherente o sustancial que tiene toda la persona humana. Y esto incluso viene referido en los tratados internacionales más importantes. En la ONU, ¿verdad?, surge la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, después de una guerra atroz, donde se evidenció pues, todas estas situaciones que no se deben de permitir en contra de la misma persona humana, y entonces la dignidad humana fue el centro que se puso en esos tratados. No quiere decir que antes no existiera este análisis, ¿no?, pero es un referente en la transformación jurídica de los derechos humanos en la época de la modernidad. Y también en las Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es lo que dividen en la Declaración Universal para dos tratados muy importantes, también se establece esa dignidad inherente, ¿no?, en su preámbulo. Y el preámbulo de los tratados internacionales tiene el mismo valor, tiene el mismo valor que cualquier artículo. O sea, también es una parte de
análisis y citación jurídica. En ese sentido, pues también el derecho, pues sabemos que la dignidad humana es de la persona humana. Entonces, aquí desde México y desde América Latina, incluso la Corte Interamericana y las Cortes Supremas de América Latina, utilizan el principio pro persona. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que utilizar la norma jurídica que más beneficie a la persona humana, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque parte de esa regulación que beneficie más a la persona humana es el peso jurídico que va a tener para su aplicación. Y esto incluso es interesante verlo por la diferencia que puede tener en otras dimensiones del globo, como son Europa. Europa, si bien busca el beneficio de la persona humana, tiene un rango de apreciación en cada entidad que componen esa unión, principalmente respetando la soberanía. Bueno, ¿qué tenemos dentro de la bioética? Bueno, primero tenemos que hay que preservar la vida humana, ¿verdad? Y en el derecho, ¿verdad? Tenemos que partir de ese derecho a la vida y la integridad personal, que ahí incluso se va desarrollando. La vida es uno de los derechos más importantes, ¿verdad? O derechos núcleos donde se van estableciendo otros criterios de derechos que van sumando y salvaguardando la vida. La integridad personal, la salud, ¿verdad? El medio ambiente saludable, el trabajo, todos ellos van reforzando ese derecho a la vida. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante de la transversalidad que tienen estos derechos para que confluya ese derecho a la salud. Y ese incluso derecho a la salud lo vamos a ver mucho más adelante porque es muy importante para el análisis que estamos desarrollando. Bueno, eh, en la bioética pues se tiene que salvaguardar la salud humana, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y fíjense qué interesante, porque aquí cuando vemos ese derecho a la vida, la integridad personal y la salud, incluso en un mismo hospital, esos derechos se van distinguiendo hasta de las zonas de atención. En el área de hospitalización, ¿verdad? O en el área de atención general, el principal derecho que se va a amparar es el derecho a la salud. Sin embargo, en las áreas de urgencias o emergencias, ¿verdad? El derecho es la vida o la integridad personal. Por eso cambia los modelos de atención, porque es un derecho mucho más importante y entonces se tiene que salvaguardar con algunos matices, ¿verdad? Más diferenciados por esos mismos derechos. ¿Qué tenemos? La subsidiariedad humana, ¿verdad? Que nosotros también en el derecho podemos agregarlo como solidaridad, aunque los dos son complementarios, no son ajenos. Si hago una separación explicativa, no quiere decir que no confluyan esos valores o esos derechos. La bioética ve más ese principio de proporcionalidad, ¿no? Que incluso va direccionado ahora con los avances científicos, con esta medicina realmente que cada vez avanza y que cada vez es más personalizada, ¿no? Y nosotros podemos dar en el derecho pues de justicia, ¿no? Dar a cada quien lo suyo de cada cual, y que para el caso en específico que se hace también el principio de proporcionalidad y necesidad y racionalidad, vamos a ir acatándolo a la equidad. Por otro lado, esa proporcionalidad pues va dándole contenido a la sindéresis sobre el mal menor o el doble efecto en una tensión, donde incluso cuando puedes causar un pequeño mal para beneficio total, ¿no? Terapéutico, ¿no? Donde tienen que amputar, por ejemplo, una parte del cuerpo para el beneficio del organismo, se tienen que utilizar esos principios. El tema de la libertad es muy importante y responsabilidad, tanto para el paciente, por ejemplo, en los temas biomédicos, como para tema de profesional de la salud, donde se tiene que dar equilibrio sobre esa libertad y responsabilidad, tanto del profesional de la salud hacia el paciente y la familia, como la corresponsabilidad que debe de tener el paciente y la familia hacia la atención que se le está dando al profesional de la salud. Y esto es muy importante
porque es un tema que está surgiendo pues realmente muchos debates, no nada más en México, también se está viendo en Argentina, en Chile, en Colombia y en España ahorita muy fuerte por el tema de la ley de la eutanasia, con el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Porque la objeción de conciencia es que no le impongan, ¿verdad?, a los profesionales de la salud, ¿verdad?, de una forma totalitaria, la forma de actuar que va en contra incluso de su misma profesión, ¿verdad?, su arte o incluso su ética y su religión. Bueno, tenemos entonces la aplicación de esta situación pues va en esa totalidad, ¿verdad? Totalidad humana donde se tiene que atender lo que le más le beneficie al ser humano, ¿verdad? Evitar toda futilidad de algún acto que no es correcto, no es adecuado, no es proporcional. En derechos se tiene que ver esa igualdad, ¿no? Que todas las personas, ¿verdad?, se atiendan sin ninguna distinción irracional. ¿Por qué pongo esa distinción irracional? Porque a veces algunas distinciones son racionales, pero no son discriminatorias. Como por ejemplo, un niño o una niña se les puede dar una distinción de trato o atención diferenciada con algún adulto, o incluso un adulto mayor, o una persona que esté en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Que tiene que tener ese trato diferenciado, ¿verdad? Que más que nada lo que hace es ponerlo en el mismo nivel de las demás personas. Una persona con discapacidad, entonces se habla de esas acciones afirmativas, ¿verdad? Que es como ponerles el piso parejo. Y el otro tema que además también va correlacionado, pues es el tema de la autonomía, que tanto se habla, que ahora realmente hay una reflexión y un análisis de debate sobre si esa autonomía es plena o tiene que ser relacional, porque incluso hasta las neurociencias establecen que uno actúa en sociedad, en un medio ambiente relacional. Y eso pues realmente es algo muy importante a tomar en cuenta porque a veces nos vemos como entes aislados, ¿verdad? Como individuos ajenos a una sociedad, a la familia y a su medio ambiente y quieren imponer determinados criterios donde tiene que tener una valoración pues, más racional. Y esa autonomía va incluso muy importante para que se tome la decisión bajo el consentimiento informado, que a mí me gustaría agregar previo y informado. Situación que nuestra regulación muchas veces carece de esa precisión para que no se viole algún derecho durante un tratamiento donde previamente tienes que tener ese consentimiento informado bajo esa autonomía, que más adelante voy a matizar más, ahorita es una generalidad, y adelantando, por ejemplo, con el tema de que muchas veces tiene que tener una pertinencia cultural, y esto lo digo por la cuestión del lenguaje que se tiene que utilizar, que lo haya entendido la otra persona y no tengamos algún lenguaje farragoso que muchas veces utilizan algunos profesionales porque lo manejan desde su ámbito de competencia, pero no en el común denominador de la población. O incluso también el tema que también lo voy a precisar y matizar más adelante con el tema del derecho a la salud, la situación de que tiene que ser en la lengua materna, ¿no? Tenemos 68 lenguas indígenas en todo el país y esa es una situación muy compleja que se tiene que analizar no nada más desde la civilización, sino esa, pues realmente sí, diversidad humana que tenemos y diferenciación en nuestro país tan rico. Bueno, me gustaría aquí dejar una pausa por si tienen alguna duda, un comentario y poder avanzar, porque aquí lo que estoy haciendo solamente es un análisis general sobre esos valores que a lo mejor han ido viendo en todos sus estudios que han llevado hasta ahora. Entonces, voy a cerrar un poquito y si alguien quiere comentar algo, adelante, por favor. ¿O quedó muy claro? Para que podamos avanzar y no regresemos. Buenos días, doctor. Sí, sí vemos, bueno, yo le voy entendiendo bien. Muchas gracias.
Ok, perfecto. Entonces voy a continuar, principalmente pues para que, lo hago para que no vayan a perder el hilo conductor, ¿verdad? De lo que voy desarrollando. Muy bien. Vamos a regresar. Bueno, ahora les voy a explicar cómo está la jerarquía normativa. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque para tomar en cuenta del exterior al interior, primero tenemos que ver desde el interior cómo estamos constituidos, ¿no? Entonces, aquí les estoy poniendo la famosa pirámide kelseniana, que se utiliza mucho en el área jurídica, aunque realmente eh, ahora se habla no tanto de una pirámide, sino de una red jurídica, pero les voy a ir explicando poco a poco. Aquí tenemos, y pongo la cúspide, aunque también es la base, porque es donde surgen las demás normas, sin embargo también es el límite, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que rige a todo el país, a toda la federación, y que todas las entidades federativas tienen algo similar. Sin embargo, las constituciones locales de cada entidad federativa tienen que estar al amparo de esa misma constitución que tenemos nacional. A partir de ahí, ¿verdad? El artículo 133 y el primero constitucional nos hablan de esos tratados internacionales, pero haciendo referencia muy importante en materia de derechos humanos. Esto es muy importante ver, porque incluso el artículo 15 habla de esos tratados internacionales, ¿verdad? Principalmente los económicos, pero que tienen que primero pasar ese cribado de que tienen que estar primero los derechos humanos. Y después vienen las leyes generales y federales que se van desprendiendo de la misma Constitución. Por ejemplo, en el tema del derecho a la salud, que está en el artículo 4, pues se desprende una ley general, que es la Ley General de Salud. Y así hay otros artículos que van desprendiendo, el tercero de educación, etcétera. Posteriormente vienen reglamentos, ¿no? Que son los que van a reglamentar esas leyes generales y federales de cómo se van a instrumentar, cómo se van a utilizar, qué instituciones van a funcionar, etcétera. Y por último, que muchas veces, a veces en el ámbito sanitario es contrario, son las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué digo que es contrario? Porque muchas veces son las normas que más siguen, que más atienden los profesionales de la salud. Sin embargo, hay normas superiores que muchas veces desconocen, no las aplican o incluso desconocen. Y por lo regular utilizan determinadas normas oficiales. Que las normas oficiales, más que nada, son normas técnicas operativas, ¿no? De una área muy específica del conocimiento que incluso tienen que vertir, ¿verdad? Y llegar a acuerdos de cómo se va a regular y cuáles van a ser las responsabilidades de cada quien. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando me tocó trabajar el estudio, análisis y creación de una norma oficial mexicana, que me llamó mucho la atención la de acupuntura. Fue muy interesante ver esa norma cuando se estuvo discutiendo. Ya no llegué a que se finalizara, pero inicié con su proceso de creación y fue muy interesante porque ahí la responsabilidad incluso era diferenciada, no era lo mismo un médico ya titulado a un técnico, ¿verdad? O a una persona que tenía estudios principalmente de conocimientos orientales, realmente sobre este arte o técnica de la acupuntura. Entonces era muy diferenciado para ver las responsabilidades de cada quien y me llamó la atención porque se hizo varios llamamientos para ir integrando este proyecto en razón que se convocaron a escuelas, centros de atención, incluso budistas, chinos, etcétera, para que pudieran estar presentes y le dieran la legitimidad a esa norma de que pues estuvieran presentes todas las personas que atendían este arte u oficio. Entonces fue muy interesante porque lo que hacíamos es que se hacía tratar un consenso nacional y cuando sabíamos que faltaba por invitar a alguien más, se podía correr la invitación para que se integraran a ese proyecto. Entonces fue algo muy enriquecedor ver ese proyecto porque realmente
pues yo vi gente incluso pues que no pensaba que tenían que estar reguladas, o que conocían más incluso de ese tipo de arte o oficio o profesión, ¿verdad? Y entonces se hacía a diferentes partes de la República donde se veía que había gente muy especializada en eso. Entonces era muy interesante verlo porque sobre esa focalización se creaban esas normas oficiales mexicanas y tienen un tiempo para que se vean si siguen siendo vigentes o se ratifican su misma vigencia. Bueno, hay que hacer énfasis sobre el tema de los derechos humanos. Ahora incluso quien no sabe derechos humanos, pues no sabe derecho, porque es la transformación jurídica que tenemos a partir del 2011 hasta la fecha. Incluso en el 2011, cuando hay esa transformación jurídica de derechos humanos, derivado de unos debates muy fuertes a nivel interno y de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto Rosendo Radilla, que además es muy interesante ver porque es el tema de lo que estamos viviendo ahora en la sociedad por el control de los militares, donde hay un abuso en contra de los ciudadanos, pues ahora se está desdibujando todo esa historicidad y esa transformación jurídica, ¿verdad? ¿Y qué son los derechos humanos? Bueno, de una forma muy general, y no tan teórica y para que sea más entendida en todo el ámbito de los estudiantes, podemos decir que son los derechos que tienen todos los individuos de la especie humana, en virtud de su humanidad común, a vivir una vida de libertad y dignidad. Entonces, eso más o menos sería el marco general para que entendamos qué son los derechos humanos. ¿Y qué características tienen? Este es un tema muy importante a tomar en consideración, porque ustedes lo viven con el doxa social, con los medios sociales, con la información tan vertiginosa que tenemos ahora en esta vorágine de tecnología que nos invade de mucha información, pero no de conocimiento. ¿Y esto por qué? Porque se habla todo como si fueran derechos humanos. Y hay muchos derechos que no son derechos humanos, son derechos positivos, normas que llegan a un consenso, se establece por la Corte, se establece por alguna legislatura, pero no se les puede dar esta característica. Y en razón de eso, pues es muy importante establecer cuáles son sus criterios. Entonces, el primero y el más importante es la universalidad, que pertenecen a todas las personas humanas. Y este carácter es muy importante porque es el que marca la pauta de división entre unos derechos con otros, ¿no? Incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 30 derechos reconocidos. Y vamos a poner un ejemplo en el tema de bioética, ¿no? ¿El derecho a la vida es un derecho humano? Sí. ¿Es universal? Sí. Todas las personas tienen ese derecho reconocido por su humanidad común, por su dignidad, por pertenecer a la especie humana. Entonces, ahora mucho se habla de principalmente el fenómeno que está surgiendo mucho del derecho a la muerte, ¿no? Del derecho a morir. Bueno, se regula el tema de eutanasia, el suicidio asistido, dentro de una norma positiva, pero no puede tener esa característica de derecho humano. ¿Por qué? Porque iría o es en contra o es una antinomia más propiamente dicho del derecho a la vida, ¿sí? Si bien es cierto dentro del derecho a la vida se ponen excluyentes o eximientes de responsabilidad penal, que por ejemplo en la legítima defensa, ¿verdad? Que yo me pueda defender de un acto injusto, ¿verdad? Y puede llegar a lo mejor hasta incluso que yo lo pueda matar sin la intencionalidad querida, pues eso se puede justificar, pero son las excepciones o excluyentes muy excepcionales que puede haber, pero no se puede hablar de un derecho humano a morir o a matar. Entonces,
porque pierde la universalidad. Luego tenemos el otro elemento que es inalienables, que no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad incluso. Cuando se crean los derechos humanos, e incluso en la época de esa modernidad, donde realmente esos derechos humanos empiezan a tener una transformación internacional en el ámbito universal con la ONU y con la Declaración Universal, y en el ámbito americano con la OEA y la Declaración Americana de Derechos Humanos, pues nos marca esas pautas de derechos que el Estado no puede agredir y más bien tiene que salvaguardar, ¿no? Son derechos propios míos como persona, ¿no? Que nadie más puede ir en contra y que incluso el Estado incluso también tiene que buscar garantizar, ¿no? Este tema por ejemplo, del tema de que uno mismo se pueda matar, pues entonces perdería el sentido del Estado garante de la vida humana y la prevención de los suicidios, ¿no? Que además es un antivalor. Entonces, más bien el Estado tiene que garantizar por su población para que esos derechos inalienables pues tengan efectividad y puedan garantizarse. Luego vienen la indivisibilidad y la interdependencia. Indivisible que no se pueden dividir e interdependientes que tienen dependencia recíproca unos de otros. Y esto va unidos los dos elementos que incluso se interrelacionan porque vamos a hablar, por ejemplo, del derecho a la salud, ¿no? Que para que yo tenga mi derecho a la salud, pues ¿qué tengo que tener? Pues tengo que tener medio ambiente saludable, derecho al agua, derecho a la alimentación, ¿verdad? Derecho al trabajo, el de propiedad, vivir en un espacio donde me pueda proteger del medio ambiente. Y entonces se relacionan y no se dividen para que pueda estar cumplido ese derecho a la salud. Entonces, esos son los elementos indivisibles e interdependientes. ¿Qué principios se regulan estos derechos humanos? Bueno, el de igualdad y no discriminación, porque todos somos iguales, ¿verdad? En razón de esa dignidad inherente, consustancial que tenemos todos los seres humanos, que obramos en libertad, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos esa situación natural, ¿verdad? De ser libres, de poder decidir, ¿verdad? Entre determinados valores. Y el otro tema muy importante es la solidaridad, ¿verdad? Y eso es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces se habla de derechos y derechos y derechos, sin embargo también hay obligaciones. El artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla de esas obligaciones muy importantes, que es más que nada la solidaridad humana, porque los derechos obran sobre esa sociedad, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza y que tendremos que tener respeto y una convivencia armónica. Entonces, por eso la solidaridad es muy importante, porque va también constituido dentro de esos derechos, principalmente dentro del artículo 29 de la Declaración Universal, que quien quiera abundar, pues lo puede leer de una forma tranquila, desde su hogar, y analizar esa situación de solidaridad humana. Y que además eso no nada más es una cuestión, por ejemplo, entre familia, ¿no? Entre sociedad, entre Estado, sino también a nivel universal. Por eso se crea la ONU, por eso se crean determinadas instancias o instituciones internacionales que van a apoyar, a salvaguardar, a informar a la población para que se puedan cumplir y se pueda ayudar mutuamente entre países que tienen capacidad económica más alta con otros países que pues realmente están más mermados y con más desigualdad. Y hay obligaciones dentro de derechos humanos. Bueno, ¿aquí alguna duda o continuamos? Bueno, hay obligaciones, ¿no? La primera es la de promover, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay que informar de manera adecuada, con pertinencia cultural y entendible. Esos derechos humanos tienen que tener ese parámetro de promoción.
Y esto es muy importante ver, independientemente que más adelante quizás lo pueda volver a señalar, les puedo decir que hubo un caso donde tuvimos que informar a la ONU una evaluación que tuvimos sobre discriminación racial, ¿verdad? Donde se hacen informes sombra de los estados. Por ejemplo, cuando hay una evaluación del país sobre un tratado internacional, se pide información al país bajo el parámetro de esa convención, de ese tratado, y a su vez, organizaciones civiles, ¿verdad? Mandan, se llaman informes sombra a quien va a evaluar, ¿verdad? A la comisión o al consejo, y ellos reciben información sobre incluso alguna temática en particular donde se están violando derechos, ¿verdad? En esa situación, recuerdo muy bien porque te piden informe las autoridades internacionales y nos señalaban sobre el tema de México en caso de que hubiera esterilización forzada. Y entonces lo que nos dimos a la tarea pues, es pedir información a las diferentes secretarías, ¿verdad? De salud de las entidades federativas que nos dieran un informe si había un caso o había una denuncia. Igual se pidió a las fiscalías o a las procuradurías en su momento de las entidades federativas. Asimismo se hizo a nivel federal con los hospitales generales, regionales, de tercer nivel, e incluso también a la Procuraduría General de la República por si tenían algún tipo de denuncia en el ámbito federal. Se recabó la información, ¿verdad? No se encontró ningún caso realmente documentado y se envió al informe a la ONU. Posteriormente se llegó ahí a la ONU, a la evaluación, ¿verdad? Y se expuso, pero ahí empezaron cuestionamientos sobre pues expertos en la materia y entonces pues nos dimos cuenta de algo muy interesante a ver. Se vio, por ejemplo, que eh, nos decían, les vamos a poner un ejemplo. Llega una indígena a una clínica de salud, es su cuarto embarazo y el médico le informa y le recomienda que tiene que hacer la salpingoclasia, que porque es lo que mejor puede ser para ella. Y entonces ella asienta, dice, apenas entendiendo lo que le estaba informando, porque además habla muy poco español, y entonces pone su huella digital en el consentimiento informado, viene el parto, la interviene quirúrgicamente, y tiempo posterior regresa esta misma señora manifestándole al doctor que la había hecho porque ya pues, no podía tener familia. Entonces, lo que nos comentaron, en la esterilización forzada, dice, estamos de acuerdo que el criterio general es que sea pues realmente un sometimiento físico-químico, ¿verdad? En contra de tu autonomía, de tu voluntad. Dice, sin embargo, aquí realmente el ejercicio de su autonomía, de su voluntad y su consentimiento informado, pues tuvo vicios, ¿no? Y entonces puede ser más o menos una forma de forzar a la persona a lo que quiere la otra a través, pues, de que nunca entendió realmente lo que iba a tomar en cuenta. Y la verdad, pues fue muy difícil defender esa postura que es una realidad, ¿verdad? En muchos lugares del país. Y entonces señalamos cuando regresamos de esa evaluación, posteriormente se fueron haciendo las adecuaciones a las normas, principalmente a la Ley General de Salud a partir de ahí, sobre el consentimiento informado, pues que tiene que ser entendible y con pertinencia cultural. ¿Qué quiere decir? Pues que en lugar de decir que le van a hacer la salpingoclasia, pues le van a decir que le van a ligar las trompas y que ya no va a tener familia y que puede entender ese acto médico, ¿no? Y la otra es, pues, que si no entiende bien la lengua castellana, pues que tuviera una traducción o incluso intervenir con alguien más que le apoye para que le fuera explicando
lo que le estaba señalando el médico. Entonces, es un tema muy interesante que me tocó vivirlo y que además es importante tomar en cuenta porque muchas veces nuestra visión es desde la ciudad, como si toda la gente tuviera el acceso a la tecnología, las capacidades, los conocimientos y el mismo lenguaje. Y en este país, pues tan diverso, pues tan desigual, con tanta separación incluso física y cultural, pues tendremos que tratar de atender, ver y particularizar en muchas situaciones a estos grupos que tienen una vulnerabilidad realmente tanto exógena como endógena que habría que analizar. Bueno, después de este ejemplo, tenemos que ver el tema de respetar. ¿Qué se tiene que respetar? Pues implica que no violentemos una norma, ¿no? Que no se viole una ley y abstenerse de vulnerar un contenido normativo reconocido, un derecho, ¿no? Si tiene derecho al acceso a la salud, pues realmente tenemos que ver que realmente tengan ese acceso a la salud, ¿no? Y va a ser un elemento que ahorita puede sacar chispas porque pues tenemos derecho a la accesibilidad de la salud, ¿no? A tener los medicamentos, ¿verdad? Por lo menos los básicos que menciona la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, sabemos que actualmente en muchos espacios pues no hay realmente esa forma de tener ese acceso y entonces pues está violentando ese derecho. Por eso si ustedes han visto con el tema de los niños con cáncer y que no hay los medicamentos, pues están presentando amparos, ¿no? Y se están presentando amparos pues realmente para poder tener esos medicamentos de una forma que la justicia, el poder judicial, ¿verdad? Principalmente da los amparos a todo quien lo piden y le exige a la autoridad que pueda realmente entregar esos medicamentos. El otro elemento muy importante es de proteger, ¿no? Proteger es adoptar medidas para velar que no se prive a la persona al acceso a las instituciones de salud de forma adecuada, ¿verdad? Y esto también tiene que ser con respeto, ¿no? Yo me tocó ver algunos asuntos en algunas comunidades de Guerrero, donde incluso no eran los profesionales de la salud, sino muchas veces los guardias, los policías que estaban en los hospitales, eran muy ofensivos con los indígenas y no les permitían incluso el acceso de una forma que los denostaba, los ofendía, e incluso hasta les gritaba de una forma pues es lógico que muchos de ellos pues ya ni entraban, e incluso las mismas autoridades no se percataban de la situación que correspondía también parte de lo que tendría que haber hecho el hospital. Garantizar es el deber de respetar como la obligación de hacer, ¿no? Incluso los derechos tienen que garantizarse, ¿no? Tienen que garantizarse pues para que tengamos acceso al medicamento, a las pruebas necesarias, hablando en el tema de salud, claro, ¿verdad? A tener pues realmente la seguridad, ¿no? De que incluso ese medicamento no es caduco, sino que va a tener la funcionalidad necesaria. Y se tiene que garantizar también tener esa accesibilidad al espacio y situaciones que se necesitan para obtener ese derecho de la mejor manera. Porque en el tema de salud, principalmente lo que se ampara son los medios, que tengamos los medios necesarios para llegar a esa salud, porque pues realmente a veces hay cuestiones que ni porque tengamos los medios podemos recuperarla o incluso hasta a veces se pierde la vida, como lo vivimos principalmente con el tema de la pandemia. Sin embargo, esa garantización no nada más va al paciente, también se tiene que ver con pues los profesionales que cuenten con los medios necesarios para desarrollar su trabajo. Yo incluso creo que lo tiene eh,
Adriana, un documento que se los he repartido en otros grupos, en otros clases o en otros que he tenido aquí con ustedes, con Colegio de Bioética, sobre un análisis que hice sobre el tema del COVID, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad hacia los profesionales de la salud, la responsabilidad de las personas y de las personas también con el tema de lo que vivimos, que les puede servir para estos ejemplos más matizados. Voy a pedir que se los puedan compartir para que puedan tenerlo a la mano y echarle un ojo. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Porque si se dan cuenta, he dado muchísima información, pero pues no sé si se ha entendido perfectamente. ¿Hay una duda, algún comentario que quieran hacer, alguna aclaración? Porque incluso ya casi voy a llegar a terminar la clase del día de hoy, apenas llevamos la mitad del tiempo, porque pues me he pasado hablando mucho. Entonces me gustaría que por favor alguien platique, comente alguna experiencia que nos pueda enriquecer, que nos haría muy bien a todos. Sí, doctor, yo me acuerdo que cuando estaba empezando a estudiar mi enfermería, Ujú. cuando llegaban así las mujeres, sobre todo con episodios de ansiedad, les inyectaban lo que llamaban la alemana, que era agua destilada con alcohol, Ajá. y pues era como una especie de castigo Ah, qué a esa persona porque llegaba como a quitarle el lugar a otra persona que supuestamente sí estaba enferma. Ujú. Entonces, pues yo siento que esa es una especie de violencia. No sé si todavía lo utilicen, pero o sea, sí, a mí se me hacía como algo muy violento, pues para una Fíjate, persona que solicitaba una atención. fíjate qué interesante, eso no lo voy a tocar en la temática del curso, pero está muy bien que yo se los platique. Lo veo mucho cuando doy las charlas sobre el tema de eutanasia, suicidio asistido y cuidados paliativos. Es un tema muy interesante que a veces los profesionales de la salud no lo dimensionan. Y no es tortura, ¿no? Porque la tortura se utiliza para sacar información, pero sí entra como el tipo penal, además internacional y nacional, de trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? Porque se está causando un daño que además con conocimiento de causa, ¿verdad? Y que eso pues realmente es una situación que jamás se debe de permitir. Y entonces a veces no lo dimensionan, pero en el ámbito sanitario se puede dar mucho el trato cruel, inhumano y degradante porque son acciones innecesarias o que pueden causar un daño. Y a veces se hacen, como tú le comentas en esta situación, que se me hace tremendamente abusiva, irracional, pero a veces se hace también en algunas instituciones para incluso obtener beneficios económicos, ¿no? Muchas veces se evalúa si tienen un seguro de gastos médicos mayores y hacen actos fútiles en contra del paciente, pues con tal de obtener más dinero, o incluso los mantienen vivos, ¿verdad? Mecánica y podemos decir químicamente, cuando ya no es necesario, ¿no? Porque está incluso teniendo una situación de un abuso, de una dolencia, cuando en ese momento a lo mejor se tiene que dar más un cuidado paliativo y proporcionar nada más los medios para que el cuerpo pues vaya dejando la existencia. Y eso es un tema muy interesante. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Algún caso que quiera compartir? Porque ya hasta me duele la garganta de tanto hablar. ¿Siguen vivos? Bueno, sí, sí, seguimos vivos. Manifiéstense. Eh, Sí, aquí estamos. A ver, muy bien, Marta, por favor, si quieres hacer un comentario o algo, una duda. Pues en realidad para mí los temas de derecho con tanto vocabulario como nuevo y diferente, pues sí se me hace así como un poquito complicado entenderlo. Me encantaría volver a escuchar la clase más adelante porque sí,
lo mencionó usted como muy claro, pero de repente pues son palabras que se nos escapan y que, como ya lo comentó desde el principio, no todos tenemos conocimiento de ellos. Entonces, como dice usted, ya se fue muy rápido la clase y yo me quedé como a la mitad. Me encantó esta parte de la red jurídica y en esta parte de la pirámide kerseriana me encantaría que pudiera, por favor, como ubicar dónde quedaría como los ensayos o los estudios clínicos en cuestión de derechos humanos con respecto a la regulación jurídica y ética o de bioética con respecto a pues estas cosas que nosotros aplicamos realmente. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante y más adelante incluso voy a dar más información, pero voy a marcarte ahorita esta pauta desde esta pirámide kelseniana. La pirámide kelseniana pues te habla de esa normatividad nacional, internacional, pero bajo el parámetro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay que ver que pues también hay instrumentos jurídicos internacionales que tenemos que seguir por buena praxis, ¿no? Como por ejemplo, el tema de Código de Nuremberg es un instrumento vigente que se va actualizando a través, pues incluso hasta de academias, ¿no? Internacionales de medicina, ¿no? Donde van pues, poniendo parámetros por el tema de deontológico, que realmente se utiliza como guías y como soportes para determinadas normas, tanto de derechos humanos, que como ya lo mencioné, los derechos humanos entran, se llama bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que está la Constitución, lo que es la más importante, y los tratados internacionales entran a complementar. Simplemente lo que los derechos humanos refuerzan la Constitución. Incluso hay denominaciones que a veces oyen como similares, pero te voy a dar una distinción más teórica. Los derechos fundamentales los tenemos en la Constitución, ¿no? Porque ahí se fundamentan, es la norma más importante del país internamente, y los derechos humanos pues, se manejan más como en el ámbito internacional de derecho internacional, ¿no? Pero realmente son los mismos, pero unos fundan desde la Constitución y otros desde derecho internacional. Entonces, la distinción teórica, solamente teórica, para hacer la distinción es derechos humanos fundamentales, la Constitución, derechos humanos en el ámbito internacional, que confluyen o tienen vasos comunicantes entre la Constitución y esos tratados internacionales en materia de derechos humanos, y entonces lo que hacen es que la Constitución y los tratados internacionales van a ir complementando esos derechos, ¿verdad? Que están reconocidos y que son vigentes en nuestro país. Y que esos tratados internacionales, por ejemplo, el más importante en nuestro bloque americano es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esos derechos son parte de nuestro derecho interno y superiores a los demás. ¿Qué quiere decir? Que un tratado internacional, por ejemplo, la Convención Americana, es una norma superior a una ley general como la Ley General de Salud. Bueno, entonces, tiene más peso jurídico, tiene más valor jurídico y lo tenemos que seguir. Ahora bien, ya la Ley General de Salud y sus reglamentos y sus normas oficiales también son normatividad que se actualiza, que se aplica a nivel interno para nuestro día a día, ¿no? Y dentro del ámbito sanitario, sobre temas que realizamos al día a día en los hospitales o en las instituciones, nos regimos bajo esos criterios. Entonces, la norma está ahí, la norma es vigente y la norma nos trae realmente esa situación de aplicación para que podamos nosotros estar conforme al derecho, conforme a la norma y el Estado de Derecho. Hay otras cuestiones internacionales que se siguen en el ámbito sanitario, principalmente en la bioética, que no tienen la misma fuerza legal, pero se pueden utilizar porque no van en contra de las normas, ¿no? Incluso lo vamos a ver más adelante, algunos instrumentos jurídicos que se utilizan, porque, por ejemplo, las declaraciones de la UNESCO no tienen el mismo peso que un tratado internacional porque no tiene esa propiedad. Fíjate qué interesante, porque muchos piensan que las declaraciones de la UNESCO es un tratado internacional con peso jurídico como un tratado internacional, pero no lo es así. Por eso se llaman declaraciones, porque son declarativas, son de buena voluntad. Si bien se rigen bajo el pacta sunt servanda, que es el que pacta, tiene que seguirlo, dentro del derecho civil y canónico es
si yo acuerdo contigo que vamos a hacer esto, pues es una cuestión que tenemos que cumplir, ¿no? Ese es el pacto que hacemos. Pero no hay nadie que me obligue, no hay una institución que te vaya a sancionar, te vaya a regular o te va a hacer un llamado de atención dentro de estas declaraciones. Por eso hay distinción entre los tratados internacionales en temas de vigencia. De forma general, les voy a decir, se llama jus cogens, que es ese derecho comunitario universal que todos los países tienen reconocidos. Y ahí entra principalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, y uno de los derechos de jus cogens, o sea que todo mundo lo tiene que regir, que incluso está arriba de las constituciones, por ejemplo, es el tema de la vida humana. O sea, todos tienen que respetar la vida. O que no se puede torturar a nadie, pues también es universal. O que nadie puede ser esclavo, ¿no? Entonces, ese también es un derecho de jus cogens. Después sigue el hard law, que es el derecho duro, fuerte, reconocido internacional, que la Convención de Viena habla sobre tratados, convenciones y pactos. Entonces se llama principio de convencionalidad, y es que esos tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen esa denominación y que tienen organismos que te van a obligar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la ONU, el Pacto Civiles y Políticos, pues está el Comité de la ONU que hace evaluaciones, que pide informes, que te manda recomendaciones, ¿no? A nivel, por ejemplo, de América Latina, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es como un órgano semijurisdiccional, como una fiscalía, como una procuraduría, y que además te va a pedir que informes, que hagas cosas, que cumplas, que lleves convenios de violación. Pero si no le haces caso, entonces está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte internacional donde te va a exigir que cumplas y te puede emitir una sentencia al país para que atienda el caso. Y por ejemplo, en México hemos tenido varias sentencias. La más importante es Rosendo Radilla, que es la época de la Guerra Sucia, donde los militares pues desaparecieron, torturaron y mataron a mucha gente. Tenemos el caso de Inés Fernández, también de abuso sexual de los militares en contra de ella. Tenemos el de Campo Algodonero, que es uno del caso de las muertas de Juárez, pues donde estuvimos ante escrutinio jurisdiccional internacional y donde nos sentencia a nosotros para que llevemos a cabo esas transformaciones jurídicas. Y esto es interesante verlo, porque eso es más o menos lo que pasó a nivel internacional con el juicio de Nuremberg. Y a través de ese juicio de Nuremberg, pues se crearon normas internacionales que son, ¿verdad?, para el tema de la experimentación humana, para que se rigieran a nivel nacional. Pero ¿qué se hace con estos temas? Bueno, sobre estos temas nosotros a nivel interno lo vamos regulando para que tengamos ese seguimiento. Y es lo que hacemos a nivel local, pues entre nuestras clínicas, nuestros hospitales, ¿verdad?, que tenemos que tener ciertos protocolos bajo esos parámetros internacionales que señalan el reconocimiento de nuestras normas. Incluso en general, el acto médico, y lo señalan diferentes artículos, tanto de la ley general, los reglamentos, ¿verdad?, es que dicen que el acto médico se debe de regir bajo dos principios, ¿verdad?, la ciencia basada en evidencia y los principios éticos. Entonces ahí fíjate qué interesante, porque comulga una bioética real de cómo tienes que articular todo ese actuar médico de la ciencia basada en evidencia y que lo tiene reconocido las normas. Sin embargo, las normas no te manejan mucho el tema de esos principios. Te dice que los tienes que aplicar, pero no te dice cuáles son. Y en razón de eso, bueno, pues ya esos principios éticos que van a justificar tu actuar, los tendrás que utilizar, pues de los que tienen más reconocimiento a nivel internacional o a nivel incluso de profesión, porque hay instrumentos deontológicos, éticos y bioéticos que te ayudan a llegar a esa mejor determinación. E incluso también hay profesiones que tienen sus instrumentos éticos de regulación. Entonces, están reconocidos, pero te dejan una pauta para aplicación como profesional de la salud. Entonces, esto es una cuestión muy general, que se los comento así, y cómo se rige con esa
pirámide quetzeniana. Entonces, la Constitución, podemos retomarlo, la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Que tienen ese nivel jerárquico. Hay otro que después de los tratados bien se llama soft law, que son principalmente las declaraciones, como la Declaración de Bioética, de Genoma Humano, de las generaciones futuras, que las podemos referir bajo ese principio de pro persona, pero que en muchas ocasiones no son obligatorias o vinculantes, pero al no tener otra norma de aplicación, pues se pueden utilizar para justificar el acto que estoy desarrollando, y entonces complementa y reintegra ese principio pro persona porque va a beneficiar más el actuar y la atención que se debe de dar en el ámbito sanitario, tanto en la área clínica como en el área de investigación. Y además el área de investigación, pues, se manejan algunas normas, principalmente oficiales mexicanas o regulatorias, que en este ámbito lo tiene muy controlado la COFEPRIS. Espero que por lo menos haya tenido un ámbito más general, y haya ampliado un poquito más tus Sí, dudas. mucho más claro, sobre todo porque, bueno, nosotros revisamos protocolos de investigación que provienen de otros países y que son multinacionales. Y en el caso de los consentimientos informados, la regulación sí es diferente. Y, por ejemplo, a mí me quedan muchas dudas todavía con respecto a eso, porque, por ejemplo, la presidenta del comité dice, bueno, es que esto sí se permite en tal país, pero no se permite en el nuestro. Y entonces, por eso es que me quedo con necesidad de conocer cuál es la jerarquía. Ahorita ya me quedó más claro que sí, la constitución política va a ser como el ente regulador para nosotros en este país y sin olvidar las demás que son internacionales. Así Muchas es. No, incluso yo acabo de sacar un artículo que me pidieron los de, se sacó el libro de bioética de la Anáhuac, y a mí me pidieron hacer algo que les puede servir, incluso que viene en la Ley General de Salud que encontramos en temas de bioética, ¿no? Entonces, lo que yo hice ahí es que fui estructurando pues, el tema del consentimiento informado, el tema de los cuidados paliativos, y todos los temas de bioética que tienen relación en la Ley General de Salud. Entonces, lo fui haciendo más o menos que a lo mejor aquí puede ser muy tedioso porque es ir viendo ley, pero en ese capítulo que yo hice, si quieren para la siguiente clase les enseño el libro porque tiene temas muy buenos y además es nuevecito el libro, acaba de salir, es la 5ª edición, y además no está caro, que hice vertí todo lo de la Ley General de Salud con temas de bioética. Y entonces ahí les puede servir pues para tener referencias importantes de regulación. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? Veo que Francisco tiene abierto el micrófono. ¿Quiere Sí, comentar algo? doctor, buenos días. Buenos días. La verdad es que, bueno, al estar escuchando todo esto, mi pregunta es, o sea, ¿cómo se vincula la cuestión del derecho a la bioética? O sea, debemos de, por ejemplo, los que estamos trabajando en esto, debemos de tener algunas nociones del derecho, pero ¿cómo se aplican a la bueno, a la bioética y en especial a los estudios de investigación que hacemos? Bueno, el derecho está implicado en todos los ámbitos humanos, ¿no? Que es una forma de regular, de controlar, de marcar las pautas, incluso los límites, y los límites a los investigadores, ¿no? Incluso, por ejemplo, tú para que saques un nuevo medicamento o hicieras un experimento, pues tienes que contar con esas pautas mínimas jurídicas, ¿no? Principalmente el respeto al paciente en particular y a la sociedad en general. Al paciente en particular, bueno, tienes que informarle, el consentimiento informado es muy importante para la autonomía, y los derechos humanos pues son la base y la cúspide sobre la actuación de la bioética. No pueden ir más allá de ese ámbito de derechos humanos. En el ámbito social, por ejemplo, si tú vas a sacar algo nuevo, tienes que demostrar su beneficio, pero también tienes que exponer que no vaya a causar un mal mayor, ¿no? O sea, un daño.
Y esto, por ejemplo, tenemos el ejemplo del uso de la talidomida. Cuando sale la talidomida, ahora en su momento, se expuso como un medicamento para evitar los vómitos, las náuseas de las mujeres. Y luego se dieron cuenta que ese mismo medicamento era teratogénico, ¿no? O sea, causaba daño al bebé en formación. Y entonces ahí realmente se dieron cuenta que se violaban derechos, que se violaban parámetros éticos, ¿no? Y que incluso pues se tuvo que parar, se tuvo que informar, e incluso se tuvo que reparar a todos los daños que se causó. Entonces, ese tema de experiencia se aplica ahora para todos los ámbitos de investigación, que tú primero tienes que demostrar que no vas a causar un daño y aparte el beneficio, que son los principios de prevención y precaución, que los tienen establecidos las normas jurídicas. Entonces, para toda tu actuación de una investigación o incluso de una atención clínica, tú tienes que poner esos parámetros jurídicos, o sea, el derecho siempre te va a regular, ¿no? Incluso si tú vas a COFEPRIS, te piden determinadas situaciones que tienes que estar amparado en la ley y que tienes que cumplir para que te den una autorización. Y en el caso clínico, pues tienes que cumplir las reglas, ¿verdad?, de actuación, tanto de, por ejemplo, los medicamentos que están autorizados, que están regulados, o si es para experimentación, tienes que seguir ciertos parámetros de tener a una persona o grupo de personas donde lo vas a aplicar, dándoles garantías mínimas, ¿no? Y conocimiento previo y informado, ¿no? Sobre lo que vas a realizar. Entonces, el derecho te va a ir regulando toda esa actuación y también para el tema de permisos y salvaguarda de la sociedad y de la vida humana. Cuando el derecho no tiene regulación, ¿verdad? A nivel interno, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, entonces se empiezan a hacer cosas que no están prohibidas, pero que éticamente pues tienen su vertiente de análisis. Fíjense, un caso muy interesante y que todavía existe, donde el derecho falta su regulación, es el tema de fertilización humana asistida. No sé si recuerdan, creo que fue en el 2016, el tema en Guadalajara de los embriones triparentales, ¿no? Que se realizaron la experimentación en Guadalajara, que estaban prohibidos en Estados Unidos y prohibidos en Inglaterra, pero vinieron a hacer la investigación aquí en Guadalajara de estos embriones triparentales, ¿verdad? Donde se mete material humano de 2 mujeres y de un hombre para este embrión y evitar una enfermedad. Entonces, se hizo todo esto porque en México no estaba regulado. Y creo que todavía sigue sin regular. Entonces, fue un boom a nivel nacional e internacional de cómo era posible que pasaba este fenómeno en México cuando estaba prohibido en otros países, ¿verdad? Que incluso, a pesar de que eran muy liberales, ese tipo de intervención no era permitida. Entonces, brincó mucho el tema ético y el tema jurídico por ausencia de la norma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el derecho es muy importante para marcar las pautas, para marcar los límites y para marcar el procedimiento de cómo tienes que llevarlo a cabo. No sé si con eso quedó contestado tu pregunta, Francisco. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿hay algún otro comentario, algo más que quieran decir o quieren que avancemos? A mí me gustaría que mejor no me lo escribieran, sino me lo preguntaran directamente, para que todos los demás lo puedan compartir. Si me haces favor, de abrir tu micrófono, Marta. Sí, justamente con respecto a lo que acaban de comentar, que pues esas ventanas de limitantes o donde no hay una regulación permiten que puedan hacerse violaciones con respecto a otras cosas que sí están reguladas en otros países, en este caso el que acaba de comentar, ¿no? Y Sí, así muchísimas otras, ¿no? fíjate, Marta, que esto es bien interesante. Bueno, a lo mejor les pasaron mi currículum pequeño, no sé si el grande. Yo trabajé en la CIBIOGEN, que es la Comisión de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Y eso fue muy interesante verlo por el tema de los transgénicos, ¿no? Que en México no había regulación. Antes se permitía que se utilizara cuando no había norma interna, una norma internacional como guía, ¿no? Ahora, al parecer, ya no es así. Yo creo que
esa situación se tiene que seguir, independientemente que existen normas internacionales, ¿verdad? Como el Código Sanitario Internacional, que nos rige también, pero lo hemos firmado. Pero en este tema de los transgénicos, recuerdo que la normatividad, ¿verdad?, nos permitía utilizar estas normas internacionales. En esa época me acuerdo que era una holandesa la que se trataba de utilizar para seguir esos parámetros y esas buenas prácticas internacionales sobre estas transformaciones y cambios que hay en la ciencia y en la tecnología. ¿Y por qué? Porque sabemos que la norma, la ley, siempre es como la tortuga, ¿no? O sea, va muy lentamente atrás, pues, de esa liebre que es la nuevas ciencias y tecnologías. Entonces, yo creo que muchas veces quienes andan en el ámbito de investigación andan incluso analizando los parámetros internacionales de cómo se llevan en otros países. Incluso nosotros utilizamos principalmente mucho los ejemplos, por ejemplo, de la FDA para el tema de la COFEPRIS. Sí, coincido. Por ejemplo, los aceites como los aceites de cánola o, por ejemplo, todos estos edulcorantes que en otros países en la Unión Europea están prohibidos porque se ha comprobado que causan daños. Y aquí, pues, mandan todo lo que no se vendió allá, ¿no? Es el caso del acesulfame K y cositas así que la verdad es que uno que medio lee o que medio sabe un poquito más que pues que la población en general, por como dice usted, el ramo, em, es como, pues molesto, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que nuestro país acepte todo eso que ya tiene investigación que está haciendo daño y que la sigan consumiendo y además a precios tan exorbitantes? Es correcto. Incluso el fenómeno jurídico es muy interesante y qué bueno que ahorita lo tocas, por eso es importante las dudas y los comentarios. Es que ahora quien está poniendo los cambios, las transformaciones y un poco de orden son los tribunales federales, donde tú te amparas o denuncias, ¿no? Porque se están violando determinados derechos que a veces no se tiene la información. Entonces el tribunal habla de que incluso se tiene que regular, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo preocupante es lo que está haciendo el SAT con el tema biosanitario de algunos productos que se quieren en materia internacional, se quieren evitar ciertos parámetros de regulación y control, cuando dices, oigan, pero pues vamos a introducir enfermedades que se tienen que controlar en algunos alimentos. Entonces, ¿qué peligro puede ser eso? Entonces, ahora ojalá lo denuncien, esa política pública que se tiene que llevar a cabo y que se pierden los controles sanitarios, ¿verdad? Principalmente con los alimentos que vienen de otros países. Lo sabemos que hay muchas cuestiones no de buenas prácticas sanitarias en el sur, pues que se deban de controlar y que lleven a cabo pues realmente esta regulación y este control sanitario como se debe de llevar. Entonces, ojalá que por lo menos los tribunales le pongan orden, y lo hemos visto que incluso lo ha hecho con otros temas, ¿no? Entonces, yo espero que eso por lo menos se pueda delimitar. Sin embargo, qué desgastante es que se tenga que llevar a tribunales algo que, como bien dices, pues ya es hasta de sentido común a nivel internacional. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, si no hay otro comentario, participación, continuamos. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, entonces después de estas obligaciones generales, vamos a pasar a hacer un análisis para que quede más claro todo lo que he dicho hasta ahorita desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero voy a hacer énfasis lo que dice el artículo primero. El artículo primero es muy, muy importante y tiene mucho contenido de análisis. Vamos a verlo. Fíjense qué interesante. Incluso dice, el capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías. O sea, tienes el derecho humano y hay que garantizarlo, que es parte de esa obligación. Entonces, dice el artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, o sea, todos, ¿verdad?,
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Qué quiere decir aquí? Te habla que solamente de esos tratados internacionales que el Estado mexicano haya firmado y ratificado. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado internacional y, como les dije, hay una denominación que se les habla que es un tratado internacional. La Convención de Viena de los Tratados señala que son pactos, protocolos, tratados o convenciones los que tienen ese parámetro de análisis. Pero dice después, así como de las garantías para su protección, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no nada más ese derecho que está ahí, sino que tenemos que garantizarlo a través de políticas públicas, normas reglamentarias, políticas institucionales, etcétera, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. O sea, no puede restringir ese derecho ni suspenderlo, salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y ahí viene el artículo 29, donde algunas situaciones sí se pueden condicionar o se pueden restringir. Incluso el tema que vivimos de la pandemia, pues ahí se condiciona y se restringe la libertad ambulatoria, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que no se extendiera, ¿verdad? Pues realmente la enfermedad que sabemos cómo se contagiaba. Entonces, por eso se hicieron ese control bajo esos parámetros que los mismos señala nuestra Constitución y nuestras normas. Sin embargo, en México hubo el error procedimental de que no se hizo de forma adecuada, ¿no? Porque para que tú restringir la libertad de las personas en el ámbito sanitario, tenía que haberlo hecho el presidente, tenía que haberlo firmado, se lleva a cabo ante también la instrumentalización del Consejo de Salubridad General, y se tenía que haber hecho un decreto, etcétera, etcétera. Pero no lo hicieron de la forma adecuada. Y sí lo hicieron en el caso anterior que tuvimos sobre el H1N1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Dice el siguiente párrafo. Aquí ya amplié un poco más, ya no nada más habla de tratados, habla de normas. Cuando se habla de normas relativas a los derechos humanos, es que puede entrar incluso una sentencia, o aquí podemos utilizar, ¿verdad? Como ampliación, por ejemplo, las declaraciones de bioética, la de genoma humano, la de generaciones futuras, porque es una norma relativa a derechos humanos. Si bien son declarativas, pero nos sirve también para aplicarlas, siempre y cuando la justifiquemos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, utilizo la de bioética y digo que voy a aplicar este artículo porque no existe otra norma interna. Sin embargo, esa norma que señala esa declaración de bioética protege más a la persona humana. O sea, le garantiza más ese derecho que está ahí a otro que tengamos a lo mejor en un reglamento o en una norma oficial mexicana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bajo ese principio pro persona, si ustedes se fijan, entonces rompe la pirámide y entonces hace la red de derechos, la pirámide que señala. Y la red de derechos es como protege más a la persona, la puede utilizar para justificar. Y este comentario se los hago por las preguntas que me han hecho, porque sí podemos citarla bajo el parámetro de lo que dice el párrafo segundo del artículo primero constitucional, para que le den fuerza normativa de utilización y de justificación. El siguiente párrafo, este es muy interesante, dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
O sea, se establecen esas obligaciones que ya expliqué previamente. Los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, aquí ya les expliqué esas características que también son principios dentro de nuestra Constitución, ¿verdad? Que está esa universalidad, esa interdependencia, indivisibilidad, pero agrega uno más, la progresividad. Y la progresividad incluso en el tema sanitario, en el tema de salud, les voy a ejemplificar. Progresividad es que siempre tiene que avanzar y nunca tiene que regresar. Vamos a poner el ejemplo y todos pensar en una alberca, una laguna, un charco, donde yo aviento una piedra en el centro y entonces nos va a hacer ondas de expansión, nunca de regresión, siempre van a ir expandiéndose, expandiéndose. Pues cada vez va a dar más amplitud. Ahora bien, en el ámbito sanitario esa progresividad tiene una cuestión programática, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se tiene que programar cómo va a avanzar ese derecho. Vamos a poner un ejemplo. La mastografía tiene un ámbito de aplicación a partir de determinada edad, ¿no? Entonces, vamos a poner que esas pruebas, un ejemplo, se hacen de los 35 a los 40 años. Entonces, se pone ese parámetro, se hace programáticamente, se da un dinero, ¿verdad? Porque se necesita ese dinero para esos estudios. Y el siguiente año, entonces, tiene que haber una progresividad dentro de ese derecho a la salud, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el fenómeno? Tengo que programar más dinero y tiene que avanzar más el ámbito. Entonces, vamos a poner que ya no va a ser de 35 a 40, sino vamos a poner lo que va a ser de 34 a 41 años. Entonces, se amplía, pero se necesita ese recurso para ser efectivo, para ser garantizado, y entonces siempre va ampliándose, ampliándose, ampliándose. Este es un fenómeno incluso dentro de los DESCA. ¿Cuáles son los DESCA? Derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que tienen esa base de progresividad. Entonces el tema de educación, el tema de salud, el tema de medio ambiente, tienen que ir progresando. Sin embargo, tienen que tener pues una cuestión programática económica para que vaya siendo funcional. Aquí el problema que hemos tenido es que siempre, por ejemplo, la salud en ese ámbito siempre ha ido creciendo. Ahora creo que no, creo que se estancó, incluso ha regresado. Entonces va en contra de esa progresividad que incluso los secretarios de salud o los gobernadores deberían de hacerlo garantista, y esto lo pueden hacer incluso con un amparo o lo pueden hacer incluso pues de una forma políticamente correcta, ¿no? Aunque jurídicamente lo puedes exigir. Claro, muchas veces no lo hacen porque es más político, ¿no? Pero ese es el derecho que tiene que irse ampliando o jamás regresando. Bueno, en consecuencia, el Estado, estamos hablando del Estado mexicano, ¿no? O sea, todo el país, deberá prevenir, ¿no? Investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Qué quiere decir? Ya te di las obligaciones, ya tienes unos principios, pero también tienes que prevenir que no se vulneren esos derechos o que además se garanticen o que cumplan las obligaciones. Entonces, ¿eso qué lo tienes que hacer? Pues informar, hacer políticas públicas, ¿verdad? Capacitaciones, etcétera, para que se entienda esta situación. ¿Qué sigue? Bueno, ahora realmente no se previno y entonces realmente se vulneró ese derecho. Entonces tengo que investigar qué pasó, qué sucedió, etcétera, y luego de eso sancionar y reparar las violaciones. Reparar es pues que se regresen las cosas al estado que estaban antes de esa lesión, de ese daño, de esa situación. En el ámbito sanitario pues es muy complejo, ¿no? Porque muchas veces se puede perder una función, un órgano, una parte del cuerpo, y pues no vas a poder pues, ponerle otro brazo, otra pierna,
o reparar, o muchas veces se pierde la vida, ¿verdad? O es la salud o la integridad personal, pues es muy difícil de restituir. Y entonces, en ese sentido, se habla de la denominación compensación. Y dentro de la compensación, pues viene también la indemnización, ¿no? Que sabemos que el dinero muchas veces no pone la situación en el estatus previo, pero trata de pues dar los medios necesarios pues para tratar de subsistir de la mejor manera la situación que se dañó, ¿no? Entonces, eso es más o menos. ¿Qué parámetros? Pues lo que establezca la ley. Hay muchas leyes que se utilizan para este cumplimiento, para esta prevención, investigación y sanción, que es pues realmente la investigación y procuración de justicia. Pero hay una ley marco que nos sirve mucho para todo este parámetro de reparación del daño, que es la Ley General de Víctimas. Y a nivel local, ¿verdad? A nivel de las entidades federativas tienen también sus leyes de víctimas que se aplican pues para la normatividad de la entidad federativa. Entonces, eso más o menos es todo este parámetro de este párrafo. Vean cómo es tan rico y que además le da contenidos a otros derechos o libertades reconocidas en alguna otra norma jurídica. Bueno, también, ya no lo puse aquí, pero es referente, tenemos otro párrafo más adelante que es el de no discriminación y te pone, por ejemplo, qué tipo de discriminaciones no se permiten, que no son limitativas a lo que dice la Constitución. Cada vez se van ampliando más bajo parámetros de otras normas o leyes, principalmente en materia de derechos humanos, ¿no? Pero te arma de que no se pueda discriminar por sexo, por edad, por salud, por religión, etcétera. Posteriormente, viene el artículo 15 constitucional de los Estados Unidos mexicanos, donde nos habla que no se autorizará la celebración, ¿no? Y ahí viene de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos. Este es muy importante el artículo 15 porque nos establece, ahora sí que el artículo de tratados contra tratados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para firmar un tratado comercial, tiene que estar siempre bajo ese parámetro de los derechos humanos. Eso quiere decir que no puede vulnerar esos derechos humanos. En la práctica, pues realmente muchos tratados internacionales comerciales sí vulneran derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado o puede pasar? Pues es que se accione el ámbito jurisdiccional, o sea, los tribunales, para denunciar o demandar que esos tratados violan determinados derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales en la materia. Y la limitante que señalaba el artículo primero está en el artículo 29. Miren cómo dice: en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, que está en el último párrafo primero, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia y los derechos del niño. Entonces ahí nos establece el artículo 29 esos derechos que por ningún momento se pueden restringir bajo ninguna circunstancia. Y esto incluso es hasta para el ámbito de por ejemplo, de guerra, ¿no? Que si bien no la tenemos declarada a nivel externo, pues a nivel interno sí tenemos una guerra con el narco. Y el artículo 133 constitucional nos garantiza, nos establece la pirámide kelseniana de cómo se tienen que regir las normas jurídicas. En la Constitución, los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes federales y así las normas inferiores. Entonces, la misma Constitución nos establece esa jerarquía. Muy bien. Ahora, hay principios de interpretación
de cómo se deben interpretar las normas. Y esto es en el ámbito interno, así como en el tema de los derechos humanos. Y esto es muy interesante para el tema de la bioética. No pongo todas las reglas de interpretación, sino las más apropiadas para el tema de la bioética. El principio pro persona, ¿no? Que establece en la Constitución, el artículo 1, donde dice que el que beneficie más a la persona humana. Entonces, como hablábamos de estas declaraciones de bioética o algún tratado, un documento internacional declarativo o que pueda proteger más a la persona, bueno, bajo este parámetro de esa norma de derechos humanos, ¿verdad? Que dice el párrafo 2 de la Constitución, puedo justificar, ¿verdad? Y decir por qué beneficia más y por qué la estoy aplicando. Y esto se los hago ver para alguna normativa que no tenemos a nivel interno, pero la podemos justificar a nivel internacional para aplicarla, ¿no? Porque a veces, como bien señalaron, bueno, es que a nivel interno no hay, pero a nivel internacional hay determinada declaración o tratado que sí lo garantiza, pues esa la puedo utilizar, ¿no? Siempre y cuando, pues, la podamos utilizar, porque, por ejemplo, la Convención de Oviedo, que la vamos a ver más adelante, es un instrumento jurídico que tiene en el tema de la bioética y de la investigación, pues mucho más garantista que cualquier otro instrumento jurídico internacional en materia de derechos humanos, pero México no es parte de la Convención de Oviedo, que solamente la tiene Europa. A pesar que está a la apertura de firma para que México pueda ser parte, no lo ha hecho propio, en razón principalmente, se los digo aquí de una forma que me tocó verlo porque íbamos a llevar a cabo esa firma por parte de México, es por una cuestión económica, porque se tiene que dar dinero para poder ser parte. Entonces México no participó y si no se dio en los anteriores sexenios, mucho menos ahora. Bueno, el otro forma de interpretación es el principio evolutivo, ¿no? No tanto el progresivo. Aquí hay que hacer la distinción. La evolutivo es que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Entonces, esto es muy interesante ver, porque en el tema de la bioética y en el tema de los avances científicos y tecnológicos en el ámbito biosanitario, se puede ir actualizando esos tratados internacionales en esa evolución que va dando los avances científicos y tecnológicos para algún derecho en particular, ¿no? Cómo se puede garantizar ese derecho a la salud, por ejemplo, los implantes ahora biotecnológicos como los cocleares, es un ámbito que se tiene que ampliar esa garantía para las personas con discapacidad, para las personas en su integridad personal, que se pueda utilizar y se pueda justificar bajo este ámbito de interpretación de un tratado internacional o de un derecho humano. Otro que es muy interesante, que no lo estoy poniendo aquí, es, por ejemplo, también el interés superior de la niñez, que es un tema muy amplio a desarrollar, porque dentro del interés superior de la niñez tienes que establecer criterios específicos, por ejemplo, su pertinencia, su maduración, su necesidad que se tiene que dar a la niñez para poder justificarlo y aplicarlo. Aquí, por ejemplo, hay un artículo que escribí, pero todavía no me lo publican y que está en evaluación, sobre el tamiz neonatal, ¿no? ¿Por qué se tiene que ampliar el tamiz neonatal? ¿Por qué es necesario ampliarlo? Pues porque garantiza el interés superior de la niñez para prevenir, atender, ¿verdad? O sea, de todas esas obligaciones que marcamos en el ámbito de derecho a la salud y de derechos humanos, ¿verdad? Mucho mejor a esa población que puede estar en una situación vulnerable y que la ciencia basada en evidencia y estos avances que nos da, pues nos da un ámbito de aplicación más amplia, principalmente para prevenir y atender determinada enfermedad. Entonces, ese tamiz neonatal, que en México es de 6 enfermedades y que se puede ampliar a 65, 66, no recuerdo ahorita cuál es el exacto,
pues se debería de ampliar bajo este principio evolutivo. Bueno, y como les he dicho sobre los tratados internacionales en derechos humanos, en el sistema universal, ¿verdad? Y esto es importante para el tema de la bioética porque nos sirve para ir justificando derechos que también se amparan en la bioética, pues tenemos principalmente la Convención de Viena. ¿Por qué la Convención de Viena? Porque te explica qué es un tratado, qué es una convención, cuáles son las bases de los derechos humanos, sus tratados, que es pues, realmente que se tienen que leer esos tratados de la forma literal principalmente y bajo la buena fe. Y además nos va marcando como que otros instrumentos de interpretación se pueden llevar a cabo, que no nada más es el literal, ¿verdad? Bueno, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde ahí está el derecho a la vida, ¿verdad? A la integridad personal. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde está el derecho a la salud, al medio ambiente saludable, al trabajo, a la cultura, a la educación. Tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que pues principalmente se ve para este grupo en específico de gente discriminada racialmente. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, que es la CEDAW, y que además sus órganos reguladores pues emiten recomendaciones sobre determinados artículos o algún estado en particular que tiene que hacer transformaciones jurídicas o políticas. La Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Que también el Comité de la Niñez va estableciendo criterios. Les recomiendo mucho la recomendación 15, que es sobre el derecho a la salud de los niños. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que incluso ya señalé que en qué ámbito puede aplicarse en el ámbito sanitario, principalmente en tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ¿verdad? Que también pues ve el tema de esos derechos que tienen principalmente los migrantes en esa situación que tienen de migración, de traslado, de movilidad humana. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fíjense que fue muy interesante ir a una evaluación sobre esta convención porque hay un reconocimiento internacional hacia México sobre gente que impulsó muchos estos derechos. No sé si recuerdan a Rincón Gallardo, que era una persona que tenía una discapacidad, ¿verdad? Y que fue presidenciable, creo que no sé si se fue en la época de Fox, que incluso posteriormente fue el que dirigió a la CONAPRED. Y entonces es muy interesante verlo porque es un referente internacional sobre uno de los luchadores más importantes que ha existido en la historia de México y que también a nivel internacional tiene ese reconocimiento. Entonces son los derechos humanos a nivel internacional, a nivel de ONU. Sobre el sistema interamericano tenemos tratados también internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la Velando Pará, la Comisión Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, la Comisión Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y ahora se agregó la A, que es ambientales, que es famoso protocolo de San Salvador, y el protocolo de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, ¿verdad? Y hay otros tratados también importantes en la OEA, pero hay unos que desgraciadamente no somos parte. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque tenemos en los adultos mayores, que es muy importante que yo creo que México haga parte, pero que ni lo ha firmado y mucho menos ratificado. Entonces, yo creo que es muy importante porque creo que un grupo en situación muy vulnerable en nuestro país, pues son todos los adultos mayores. Y tenemos otros documentos que son declarativos,
que son de las Naciones Unidas. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la del niño, la de los derechos de los impedidos y la de los derechos de los retrasados mental, que además esa denominación pues ya no es propia, ¿verdad? Denosta a la persona, la denigra, porque incluso son términos que se han ido transformando porque se han dado cuenta que no son propios en el ámbito del lenguaje de los derechos humanos, como en su momento, no sé si recuerdan, se hablaba de los inválidos, ¿verdad? Y eso pues ha cambiado porque ahora se habla de personas con discapacidad, principalmente discapacidad motora, psicosocial, etcétera. Y en el sistema regional americano tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Bueno, y hay luego los de bioética y biojurídica, que a mí me gustaría que ya los viéramos más a detalle en la siguiente clase. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario que quieran hacer para ir cerrando hasta aquí? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque el martes que viene pues vamos a dar continuidad y es importante que les haya quedado claro y que haya las menos dudas posibles. Entonces díganme si quieren hacer un comentario, alguna duda o algo que les quiera ampliar. Doctor, la clase es el jueves. Ah, ¿es el jueves? Ah, perdón, pensé que era el martes. Está bien. Del martes es del curso. Ok. Sí, justo esa era mi pregunta, si la clase cambiaba, pero es el jueves, de acuerdo. Ah, Gracias. perdón, fue error mío. Es que aquí el Colegio de Bioética ya cada vez ha ampliado más cursos, ¿verdad, Adriana? Y estamos en varios. Soy ya profesor de planta. Bueno, Así es. ¿alguna duda más? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Quedó claro? Ay, qué tan bueno soy, por Dios, que no pongo tantas dudas. Felicidades, muchas gracias. No, pues entonces es un tema un poco farragoso, difícil. Yo trato de hacerlo lo más claro posible. Entonces les pido por favor que pues, a lo mejor lo repasen. Ya sé que aquí Adriana tan eficiente lo graba, lo sube, les informa. Y ya para la siguiente clase, bueno, ya vamos a aterrizarlo más en particular y ya podemos incluso hacer algunos ejemplos más y además pues puedan aclarar algunas dudas que les pueda surgir. Entonces, si no hay algo más, pues entonces yo les deseo un feliz sábado y muchas gracias por su atención. Adriana, si dejamos de grabar. Gracias.